Sentarse, hermano, gracias. Bien, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí a pesar de que de la calor, ¿verdad? A pesar de la calor estamos aquí, damos gracias a Dios por ello y es un privilegio estar aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor y bueno, a muchos nos ha afectado esta situación de calor que tenemos en el país. No somos los únicos, estamos a nivel general, pero sabemos que Dios de alguna manera nos va a cuidar y va a proveer de lo que necesitamos a pesar de esta inclemencia que tenemos. Hermanos, el título que he preparado para compartirles en esta tarde es ¿cómo amar a la iglesia? ¿Está usted amando a la iglesia a la que está asistiendo? Y en este caso, ¿está usted amando a esta su iglesia, a la Iglesia Bautista Canaán? ¿Cómo anda en su amor? Dice el pasaje que leíamos en Juan capítulo 13, en especial el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos con los otros. Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno, porque su misericordia es grande e infinita para cada uno de nosotros. Y gracias también le damos por este calor que nos da. Pero también, Señor, le pedimos que usted supla del agua, Señor, que usted supla del tiempo, que podamos estar tranquilos y que podamos estar confiados en usted. Nos ponemos en sus manos para que usted dirija su palabra en este momento. En el nombre de Jesús se lo pido y le doy gracias. Amén. Hay una característica que distingue a los hijos de Dios a los que no son los hijos de Dios, y es que no todos tienen la capacidad de amar. A lo mejor pensábamos que todos amamos, que todos podemos amar a algo o a alguien, pero no todos tienen la capacidad como lo enseña la Escritura. Como lo enseña la Escritura es que el amor es parte del fruto del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces tiene el amor consigo para practicarlo y para darlo y para ofrecerlo. Es parte del fruto, entonces por lo tanto usted puede dar ese amor que solamente el Señor puede dar a través del Espíritu Santo que mora en usted. Dice la palabra de Dios que el amor es el fruto, es parte del fruto del Espíritu. Si podemos recordar ese pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Fíjense, cada una de las cosas que vienen en ese pasaje de Gálatas 5, 22 y 23, cada una de las cosas y cada uno de esos detalles debemos de tener como hijos de Dios. Cada uno de esos detalles debemos de tener como cristianos, como que tenemos a Cristo como que tenemos a Cristo en nuestro corazón y por lo tanto tenemos el Espíritu Santo. Y sobre todo uno que vamos a ver hoy es el amor para con la iglesia. Y no solamente el amor para con la iglesia no significa que para el lugar, el edificio, sino para con los hermanos, para con los que asisten a este lugar, a los que asisten, fíjense bien, porque nosotros como cristianos también debemos de reflejar el amor para los que nos visitan, debemos de reflejar y dar el amor para las personas que no tienen a Cristo, pero sobre todo ahorita en este momento para los que estamos aquí en la iglesia. El primer mandamiento que el Señor dejó, ¿se acuerdan de la primera palabra? Amarás, ¿verdad? El Señor nos lo está hasta imponiendo, ¿verdad? Dice amarás. Mateo 22, 37 al 39. El amor no solamente es para que nosotros podamos darlo entre nuestra familia, sino para con todos los demás, para poder compartirlo. Y como dice el versículo 35 de Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿verdad? Entonces es esencial y es importante que nosotros demostremos y obedezcamos este mandamiento del Señor. Amarás. Y el primer mandamiento del Señor es amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? ¿Qué es con todas tus fuerzas?
¿Qué será con todas tus fuerzas? ¿Ustedes han aplicado alguna vez todas sus fuerzas? Claro, a su nivel, vaya. Porque usted puede decir, estas son mis fuerzas, ¿verdad? Un apretoncillo ahí leve. ¿Verdad? Y esas son todas, bueno, esas son sus fuerzas que usted tiene. ¿Verdad? Y son todas las que puede aplicar, pero son todas sus fuerzas. ¿Alguien de los que están más fuertes han aplicado todas sus fuerzas? ¿Qué pasa cuando aplicas todas tus fuerzas? ¿Qué pasa con su cuerpo? Se le hinchan las venas, ¿verdad? De la fuerza que está aplicando, y como le hago así, empieza uno hasta a temblar de la fuerza que está haciendo, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Y dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y luego dice también, y el segundo es semejante. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es tu prójimo? El próximo cercano a ti, ¿verdad? El próximo cercano a ti no quiere decir que el que esté al lado, sino el que está a un lado, al frente, atrás. Y por decir ahorita, ¿cuál sería mi prójimo de todos ustedes? Todos, ¿verdad? No nada más uno, ¿verdad? Todos son mi prójimo ahorita en este momento. Todos son el prójimo de cada uno en este momento, ¿verdad? Todos. Entonces, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es tan difícil que el Señor nos dio precisamente eso, un mandato, amarás, ¿verdad? Para que lo hagamos, ¿verdad? Como una orden, y por lo tanto pueda llevar fruto ese amor que nosotros debemos de tener para con nosotros mismos. Cuando tú piensas que por naturaleza tú amas a alguien, no lo amas, porque por naturaleza no es, sino es por el Señor a través del Espíritu, por eso a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el pasaje de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? No puede una persona u otra amarla al que no tiene al Padre. A eso se refiere también. No puede amar al 100% o no se pueden amar mutuamente, porque uno tiene el Espíritu Santo de Dios y otro no. Porque uno tiene el fruto del Espíritu y el otro no. ¿Cómo nos aseguramos entonces de ese amor? Y por eso la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Dice la Escritura que es una de las características que distingue a cada hijo de Dios, el amor. Y dice la Escritura, no sorprenda, dice el Señor Jesucristo, no te sorprenda que el mundo te aborrezca, porque el mundo es lo único que sabe hacer, lo contrario al amor. Aborrecer, no querer, alejarte, porque no sabe amar, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Juan 15:18 dice el Señor, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero antes que a vosotros. Al Señor primero lo aborrecieron, ¿por qué? Por el amor que Él tenía para con las personas. El amor para que Él tenía con las personas, y lo podemos ver reflejado a través de toda la historia del Señor, cómo fue que convivió con las personas, demostrando su amor, y cómo era criticado por los dirigentes de aquel tiempo, porque daba amor. Ahora pasemos a la iglesia, y la pregunta es, ¿amas a la iglesia? ¿Amas a tu prójimo que está aquí cerca de ti, que está en este lugar precisamente? ¿Amas a la iglesia? Y esto incluye a todos los que estamos en este momento en este lugar. Hay personas que son fáciles de amar. Hay personas que nos dejamos amar, nos dejamos querer, como se dice. Pero hay otras que son difíciles, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros consideramos, no, estos son difíciles de amar porque no se dejan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen que hagamos? Dice el Señor, amarás, ¿verdad? Aunque sea difícil de amar, tú tienes que amarlo, ¿verdad? Tienes que sobrellevarlo, ¿verdad? Amarás. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de aprender a amar, aunque sea difícil amar a los hermanos, que por alguna situación se nos es difícil amar, o sea, por su actitud o por lo que sea que ellos tengan.
el momento en que tú eres extranjero, dice la palabra del Señor en Efesios 19:22, que éramos extranjeros, ¿verdad? Y advenedizos, y venimos a formar parte de una familia, ¿verdad? Es como cuando el Señor nos rescató, cuando el Señor perdonó nuestros pecados, cuando el Señor nos trajo a su familia. Bueno, ya llegamos a su familia, ¿y qué vamos a hacer cuando llegamos a la familia? Hemos salido del pecado, hemos salido de aquella esclavitud y venimos a la familia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mostrar nuestra responsabilidad de amarnos como familia de Dios, porque no éramos de aquí, mas sin embargo Dios por su misericordia y por su amor nos hizo nuevamente estar aquí, y estar aquí en la casa de Dios, estar conviviendo con los hermanos, estar conviviendo en la familia de la fe, y por lo tanto debemos de comportarnos como el Señor nos lo ha estado enseñando a través de la Escritura. Segunda de Juan 1, del 5 al 6 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio, ¿cuál es el principio? El principio, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dio un pasaje, dice: por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego viene a resolver eso. La misma palabra de Dios, Dios mismo viene a resolver esa destitución, ¿verdad? ¿Y cuál es esa destitución? ¿Cómo se quita ese mal, ese pecado que viene de por cuando todos pecaron? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, fíjense nada más, este mandamiento que el Señor nos dejó como ejemplo, que Él con su amor que tuvo, dio a su Hijo Jesucristo para poder perdonar el pecado de cada uno de nosotros y podernos dar vida eterna en el cielo. ¿Qué más ejemplo de amor nos ha dado el Señor para que nosotros lo tengamos, para que nosotros lo compartamos y que podamos aprender de Él? El mandamiento es que andéis en amor, ¿verdad? Hay un círculo que andamos en amor. El amor es guardar sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento que debemos de guardar más dentro de todos los que tenemos? Que nos amemos unos a otros. Y si nos amamos unos a otros, lo demás va a venir por sí solo. Ustedes nada más les voy a pedir que se pongan un momento a imaginar. Y digo imaginar porque a lo mejor no lo tenemos, o a lo mejor nos falta un poquito. No mucho, pero un poquito. Y usted se puede imaginar si ese poquito que le falta de amor lo tuviéramos todo en este momento, ¿cómo sería esta iglesia? Si tuviéramos el amor los unos para con los otros, ¿cómo sería esta iglesia? ¿Ya se imaginó? Si tuviéramos el amor del Señor los unos para con los otros, ¿ya se imaginó cómo sería esta iglesia? Ahora, ¿cree usted que pueda ser posible o no? Claro que es posible, y vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Primera de Juan 3, del 10 al 16. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque él es Déjenme abrir la escritura porque se me hace que aquí tengo algunos errores. Primera de Juan 3. 3 del 10, dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Entiende este pasaje?
porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ninguno es homicida ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y tiene relación con el ejemplo que veíamos ahorita de Juan 3:16, el mismo pasaje, pero ahora en 1 de Juan 3:16, nos hace referencia a que si el Señor dio su vida por nosotros, por rescatarnos del pecado, nosotros también podemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Y qué con esto? Si no me llevo bien con mi hermano aquí en la iglesia, yo debo hacer hasta lo imposible, como tanto así que poder entregar de vida como para llevarme bien con él. El mensaje que está tratando aquí el apóstol Juan es que no falta responsabilidad de distinguirnos nosotros, de distinguir que somos hijos de Dios y hacer la diferencia con respecto a los hijos de quién. ¿Los otros hijos de quién son? Del diablo, ¿verdad? Y en esto debemos de marcar una diferencia, ¿verdad? Y por eso les mencionaba ahorita, usted imagínese nada más si nos amáramos los unos para con otros y pudiésemos dar ese ejemplo, ¿qué es lo que verían los de afuera? Verían ese amor reflejado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pudiésemos nosotros atraerles a Cristo a través del amor reflejado en cada uno de nosotros. Y ese fue uno de los principales también que hacía el Señor, ¿verdad? Por los que seguían al Señor. Sabemos que uno lo seguían por conveniencia, pero el otro lo seguían por el amor que Él daba a las personas. Dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 ya sabemos de qué habla, ¿cierto? ¿De qué habla? ¿Y el amor de qué? ¿De la pareja o de qué? Habla del amor de la iglesia también, ¿verdad? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve que yo sea un buen predicador, de nada sirve que yo sea un buen orador si no tengo amor. De nada sirve que yo sepa tocar bien un instrumento musical diciendo que es para Dios si no tengo amor. De nada sirve. De nada sirve inclusive que yo gane almas para Cristo si no tengo amor para con mi prójimo, para con mis hermanos de la iglesia. De nada sirve si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. A lo que Pablo se refiere en esto es que nosotros debemos ser diligentes en el amor, ¿verdad? Aquí en la Escritura no nos dice, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, aunque no tengas amor, ¿verdad? Lo importante es el resultado que tú des. En primero está el amor. Si tú enseñas con amor, lo estás haciendo bien. Si tú tocas y tú cantas con amor para el Señor y para con los hermanos, está bien. Si tú diriges con amor, está bien. Si tú predicas con amor, está bien. Si tú ganas almas para Cristo con amor,
está bien. ¿Verdad? Estás demostrando el amor para con el prójimo. Estás demostrando el amor para con la iglesia. ¿Cómo es que nosotros debemos amar? Dice, primero, sigue diciendo ahí en 1 Corintios 13, ahora el versículo 4, que el amor es, ¿qué? Sufrido, ¿qué más? ¿Qué más? Ajá, no tiene envidias. Ajá, no es jactancioso. Muy bien, no se envanece. Ajá, no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto nos falta de todo esto a cada uno de nosotros? ¿Verdad? ¿Nos falta mucho, nos falta poco o en eso andamos? Y es un proceso que debemos de tener y es un proceso que debemos de aprender sobre todo. El amor es benigno, el amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Y muchas veces todo lo que viene aquí en 1 Corintios 3, versículo 4, lo pasamos en nuestra iglesia, lo pasamos en nuestra familia, lo pasamos unos con nosotros. Y en este pasaje nos ayuda que escribió el apóstol Pablo, que Dios le dio para que él escribiera, cómo es que Dios quiere que nosotros nos amemos como iglesia. ¿Se da cuenta? Cada uno de estas frases que vienen aquí en 1 Corintios 13, 4 es como nosotros debemos, cómo es que nosotros debemos amarnos. ¿Cómo es que nosotros debemos amarnos? Y la primera cosa que podemos decir, el amor es sufrido. Todo lo sufre. La última parte dice, todo lo soporta. Todo lo soporta. Y en ocasiones batallamos o batallo con eso. Todo lo sufre. Todo lo soporta. No guarda rencor. ¿Verdad? Dice que lo más preciado que nosotros tenemos, lo tenemos guardado en un lugar secreto, ¿verdad? Secreto o bien guardado. ¿Qué es lo que usted tiene de valor que tiene guardado? De valor a lo mejor, y no es valor tanto económico, puede ser valor sentimental, pero que es muy preciado para usted y que lo tiene bien guardado. Puede ser, no sé, a lo mejor alguna foto, alguna fotografía, alguna carta de algún ex, de su esposo o de su novia o algo que tenga ahí guardado. ¿Lo tiene o no? ¿Tienen o no? Y luego cuando lo sacan empiezan a recordar, ¿verdad? Mira, ¿te acuerdas, Ricardo? ¿Verdad? Y lo tiene bien guardado ahí, porque eso que le dieron es muy preciado para usted, ¿verdad? Y de vez en cuando empieza a esculcar las cosas ahí, lo encuentra, ¿verdad? Y le hace recordar. O también cuando algo que le dejaron de herencia, ¿verdad? Mira, esto era de mi mamá, ¿verdad? Y empieza a recordar lo que su mamá le dejó, o empieza a recordar lo que su papá le dejó, ¿verdad? Y así tenemos varias cosas abajo del colchón tal vez, o ahí en el ropero, o no sé dónde tenga usted sus cosas guardadas, y empieza a recordar todo eso que tiene ahí. Y por cierto, ya con la expresión que hicieron sé que tienen algo guardado, ¿verdad? Como eso, o de valor también puede ser. Y la pregunta es, ¿por qué lo tiene guardado? Piense nada más por qué lo tiene guardado, por qué no lo tira, por qué no lo desecha. ¿Por qué lo tiene guardado?
Una de las cosas que tienen las personas, que tiene el ser humano, ¿verdad?, y más los cristianos, el Hijo de Dios, ¿verdad?, y por eso el apóstol Pablo lo ha puesto aquí, es cuando dice no guarda rencor. Y muchos cristianos guardamos ese rencor. Lo guardamos ahí donde usted guarda sus cosas que mencionamos ahorita, ahí guarda el rencor y lo tiene ahí presente. Lo guarda como si fuera un tesoro, lo guarda como si le fuera a recordar algo bueno. ¿Y por qué no nos deshacemos de ese rencor que tenemos ahí guardado por mucho tiempo? ¿Y por qué no dejamos que el Señor obre en nuestra vida? ¿Y por qué no dejamos que el Señor obre en cada uno de nosotros y podamos deshacernos de ese rencor que tenemos ahí guardado? Y poder decirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, ahora entiendo que ese rencor que tenía no debo de tenerlo y que debo de amar a mis hermanos, que debo de amar principalmente al que me cae mal, al que está predicando, ¿verdad? Que pueda yo no guardar rencor contra el pastor, que no pueda guardar rencor contra el hermano que dirige, contra el hermano que da clase, contra el hermano, el que usted quiera. ¿Por qué no le pide al Señor que lo guarde de eso y le pueda dar paz y tranquilidad en su corazón? Para que usted pueda también gozarse con el venir aquí a la iglesia y poder amar los unos para con los otros. Y se imagina usted nuevamente lo que mencionó al principio, ¿qué pasaría si nosotros como iglesia nos amáramos los unos para con los otros como la Escritura lo enseña? Y como dice 1 Corintios 13, cada una de esas situaciones que dice ahí, el amor no tiene envidias, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo soporta. Yo por amor soporto, yo por amor hago esto, hago lo otro, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Porque también el Señor nos dice que soportemos a los débiles, que los soportemos, que los ayudemos, que los guardemos, que los aguantemos, ¿verdad? Y que oremos por ellos, que los aguantemos y que oremos por ellos. Y el Señor, muchas veces nosotros podemos decir, no, es que yo estoy bien y ellos están mal, y normalmente así pensamos. Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría, que nos dé la paciencia, que nos dé todo lo que necesitamos para poder nosotros resistir eso que viene a mi ser, ¿verdad? Que no me deja estar a gusto aquí en la casa de Dios, que no me gusta, que lleguemos a la casa de Dios y me sienta yo tranquilo, ¿verdad? Que me sienta en paz de venir a la casa del Señor, porque eso es lo que debe de provocar el que vengamos a la casa de Dios. Debe provocar que nosotros estemos en paz, ¿verdad? El Señor cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué era lo que hacía el Señor? ¿Con quién se juntaba? ¿Con quién estaba? Y lo criticaban. Ahora no estoy diciendo que que seamos una iglesia perfecta, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer. Un día sí lo seremos cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Pero mientras tanto debemos de trabajar por ello, ¿verdad? De llegar cada día más. Y vuelvo a decirles, ¿qué pasaría si nosotros un día dejamos nuestras diferencias, dejamos nuestros rencores, dejamos toda esa apatía que tenemos unos para con los otros, la dejamos no allá afuera, no guardada en el baúl, no guardada abajo en el colchón, sino tomarla y echarla a la basura? Y que esa basura vaya allá a donde se confina, y que al final esa basura, ese rencor, esa apatía que tenemos se deshaga, que el tiempo la destruya como si fuera algo ecológico, ¿verdad? Y quede sin nada, ¿verdad?
Es el momento, hermanos, de que nosotros nos pongamos a pensar primeramente que necesitamos de Dios, que necesitamos a ponernos a cuentas con Dios, que necesitamos reconocer que el amor es sufrido, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que el amor no guarda rencor. Y cada una de esas cosas que dice 1 Corintios 13, para poder amarnos como nos enseña la Escritura. Y el apóstol, Dios hace que el apóstol escriba esto, porque ¿saben qué? Había una iglesia que padecía de esto. Y nos lo pone como ejemplo y les dice el apóstol todo esto. Entonces, si ya sabemos que esto ya había pasado, y si estuviera pasando, que yo no lo sé, porque solamente usted lo sabe, que está en esta situación. Si usted está en esta situación, es el momento en que usted haga obediencia al Señor en su mandamiento, que nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Padre, quiero pedirte porque nos des sabiduría y nos des paz, nos des contentamiento, pero que también nos des amor, el amor que tú nos has enseñado al enviar a tu Hijo Jesucristo y darlo en rescate por cada uno de nosotros. Ese amor incondicional, ese amor que demostraste en la cruz del Calvario, ese grande amor que tuviste para con cada uno de nosotros. Y en esta tarde, hermanos, así todos, aún yo, con los ojos cerrados, que no voy a estar viendo tampoco, solamente usted puede tomar la decisión de que todo lo que tenga en su corazón, todo ese rencor, todo ese sufrimiento, todo lo que nos enseña 1 Corintios 13, de lo que es el amor. Yo le voy a pedir que, hermano, que usted sea obediente a la palabra y todo eso que tenga ahí en su corazón, usted lo pueda tomar y lo pueda echar al cesto de la basura, echar donde ya no se ocupe más, echar donde no tenga nada de provecho, que no lo sigamos guardando en nuestra casa, que no lo sigamos guardando en nuestro corazón, sino que los echemos de una vez por todas y para siempre. Usted nos ha enseñado, Padre, a través de su palabra, que si nosotros somos obedientes, que si nosotros nos amamos unos con los otros, vamos a marcar la diferencia en que seamos hijos de Dios y la diferencia de que seamos hijos del enemigo, Señor. Queremos ser parte de su obra, queremos ser parte de su familia y queremos reafirmarlo siendo obedientes a Él, dejando todo esto a un lado. Ahí en su lugar, hermano, usted hable con Dios. Usted hable con Dios y pídele que le ayude a alejar todo este rencor, alejar todo ese menosprecio que tiene para con alguien, si es que lo tiene. Es simplemente para nosotros recordar que si hubiese algo, y esperemos que no, pero si lo hay, Padre, que nos ayude a poder olvidarlo, a poder que ese amor que sentimos sea sufrido, que podamos soportarnos unos a los otros y que podamos sobrellevarnos también los unos para con los otros. Gracias, Padre, por este momento, y Señor, en su nombre le pido, Señor, que redarguye el corazón de cada uno de mis hermanos y también del mío, Padre. Y quiero hacer otra invitación.
así como estamos orando al Señor, usted siga orando al Señor por su vida, pero dentro de su oración también incluye a las personas que no han recibido a Cristo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú eres uno de los perdidos y el Señor te está buscando. Si hubiese alguien aquí que quiera ser encontrado por el Señor, que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo y que usted dijera en su corazón, yo necesito de Cristo, y lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador y pedirle que entre en su corazón, ¿habrá alguien que levante su mano y diga, yo necesito de Cristo para orar por usted? ¿Habrá alguien que levantando su mano me diga, yo necesito de Cristo? O nomás simplemente levante su mano y ya, yo voy a saber que usted necesita de Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Una persona que levante su mano? Gracias, Padre, por este momento que nos ha dado. Gracias por su amor y su misericordia que ha tenido para con nosotros. Señor, nos ponemos en sus manos y Señor, le suplico que su palabra no vuelva vacía, sino que pueda llevar fruto en nuestra vida y que pueda llevar fruto sobre todo en nuestra iglesia. Enséñenos a amar, Padre, como usted nos lo ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo. Enséñanos a amarnos, a querernos, a respetarnos y a poder soportarnos, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén.